Y continuamos con la serie de podcast en el que analizo películas en las que el protagonista es un guionista. En este caso no vamos a hablar de una película, sino vamos a hablar de una serie, una de mis series favoritas de toda la historia, una serie maravillosa en la que Matthew Perry hace de guionista, de un ingenioso guionista. Me refiero a la serie creada por Aaron Sorkin, que lleva por título Estudio 60 on the Sunset Street. Y en cursosdeguion.com, la escuela de guión más grande del mundo, yo creo que sí. Bueno, no conozco si en China de repente a lo mejor hay alguna escuela de guión que tenga más cursos que nosotros. Hasta ahí no lo sé, pero vamos, del mundo conocido por mí, es la escuela más grande del mundo. Bueno, pues hoy publicamos una masterclass nueva que lleva por título ¿Cómo filmar tu guión? Esta masterclass es una de una serie de masterclasses en las cuales vamos a ver cómo poder realizar, ¿no?, y producir tu cortometraje low cost. Ya hicimos una que se llamó ¿Cómo planear un rodaje? Bueno, pues esta es un pasito más adelante. Vamos a estudiar cuál es la división de tareas dentro del rodaje y qué etapas tienes que pasar mientras haces tu cortometraje, mientras lo filmas. Échale un ojo porque vamos, esta masterclass que ha montado Dani Aramayo, la verdad es que merece la pena. Bueno, como te decía antes, Estudio 60 es una serie creada por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, bueno, impresionante, uno de los mejores guionistas vivos de la historia de cine, con películas, bueno, ganó el Oscar con The Social Network y ha estado nominado por unas cuantas veces más, y series como The West Wing, que se llamó en España El ala oeste de la Casa Blanca, Newsroom, o la que nos trae en este podcast, que es Estudio 60. Y que narra un poco cuáles son los entresijos del rodaje de un programa de televisión al estilo de Saturday Night Live, un programa que se hace en directo, de sketches, con partes de humor y partes también de medio política. Y todo esto nos lo cuentan desde dentro, ¿no? El protagonista es el guionista, también está el director, su amigo, las actrices, bueno, nos cuentan todo desde dentro. Es una serie, ya te digo, que es maravillosa, a mí me encantó, que tuvo muy buenas críticas, premios, nominaciones, pero no tuvo tan buena audiencia y al final la NBC solo tuvo una temporada de 22 episodios y no renovó para una segunda temporada. Ellos también alegaron que era muy cara. Bueno, el caso es que no continuó, una pena para todos los que éramos fans. La serie es del año 2006 y la verdad es que el primer episodio el piloto era como ya súper atrapante desde el inicio. Comenzaba con que, bueno, el jefe, el productor ejecutivo del programa de Estudio 60, ¿no? El tipo llega y en mitad del programa, en directo, justo cuando está empezando, se pone a hablar a cámara y empieza a criticar el sistema televisivo que hay porque le han censurado por política uno de los sketches. Y entonces, bueno, el tipo delante de todos los televidentes se pone a decir que, bueno, que es un horror lo políticamente correcto, que le han censurado y, bueno, critica un poco la decadencia de la televisión. ¿Qué pasa? Bueno, pues que obviamente despiden al señor ya que era un suicidio hacer esto en televisión, y entonces, bueno, un poco la jefa del canal, Amanda Pitt, la actriz maravillosa, o sea, es como para amarla, no puedes hacer otra cosa en esta serie. Bueno, pues se le ocurre hablar con el jefe del canal en ese momento y dice, mira, la única solución es que recuperemos a Dani y a Matt. Dani era un productor y director y Matt el jefe de guionistas, que es el protagonista, el que hace Matthew Perry, que hace 4 años antes les echaron del programa y, bueno, ellos han estado haciendo películas, les ha ido muy bien, pero dicen, tenemos que recuperarlos, es la única opción que tenemos, ¿no? Y bueno, y le convence y bueno, les convencen a ellos para que vuelvan con ciertas artes, la verdad, y a partir de ahí, bueno, nos va mostrando semana tras semana un poquito el backstage de cómo se hace un programa de estos televisivos. Yo, bueno, os voy a dejar el tráiler para que lo veáis. Yo ahora, por ejemplo, volviendo a ver el tráiler, un tráiler de 5 minutos, claro, fue muy fuerte porque de repente al verlo recordé todo lo que disfruté viendo la serie, y no solo eso, sino que esta serie es del año 2006, yo la vería, pues no sé, 2006 o 2007, pero yo en el 2009 trabajé en el Saturday Night Live, en la versión que hizo en España del formato de Estados Unidos, que compraron los derechos y lo hicimos ahí, y entonces, claro, fue, para mí, trabajar en ese programa fue alucinante, por la experiencia, pero también porque reviví un poco lo que había visto en la serie, y ahora, al ver el tráiler, de repente he vuelto a revivir la serie, que me he flipado, y también lo que viví en el programa, o sea que vamos, me han entrado unas ganas locas de volver a ver la serie.
El título, ¿no? Estudio 60 o The Sunset Street. Bueno, Sunset Street es una parte de la calle de Sunset Boulevard en Hollywood que tiene muchísima vida cultural, restaurantes, o sea, es como que, bueno, el epicentro de muchísimas cosas, y una de ellas es que allí hay estudios de televisión y hay muchos artistas, muchos que han surgido de ahí, de esta zona de la calle, ¿no? De estos estudios televisivos. Pues claro, esta serie se llama así, Estudio 60 o de Sunset Street, porque se graba en un estudio en directo allí en Sunset Street. Y claro, el programa, la serie intenta transmitir pues no solamente esta parte de la calle, sino todo lo que representa esa calle como cura del entretenimiento, el glamour y todo lo que transmite y todo esto que se vive cuando haces un programa de este nivel, pues eso, detrás de la pantalla, que bueno, yo me pongo a recordar lo que viví y es alucinante. Al principio se iba a llamar Estudio 7, pero bueno, vieron que había un proyecto muy parecido que tenía ese nombre, Estudio 7 Sunset Street, y bueno, pues decidieron cambiarlo a Estudio 60. El contexto de la serie es, bueno, básicamente el rodaje, ¿no? Y la preparación y filmación en directo de este programa de sketch parecido a Saturday Night Live, y bueno, todas las relaciones entre todos los que trabajan ahí haciéndolo, pues directores, guionistas, los actores, las peleas que hay entre la parte comercial de los canales y la parte creativa, la parte política, ¿no? Ya que es un programa que también hace sátira política, y claro, que habla también por eso de la censura, de los medios de comunicación en la política, en la sociedad. Son temas que Aaron Sorkin, bueno, pues ha trabajado en casi todos de sus series, ¿no? Pues la del ala oeste de la Casa Blanca, hablaba del protagonista, del presidente de Estados Unidos, imagínate. Luego Newsroom, otra que hizo después, también era sobre informativos, gente que estaba haciendo telediarios, con lo cual, bueno, básicamente son los temas que a él le movilizan. El personaje protagonista guionista es Matt Albee, que, bueno, como te decía, 4 años antes él era el jefe de guionistas de este programa, fue expulsado porque, bueno, se puso se puso del lado del presentador, ¿no? Que hizo unas declaraciones en su momento políticas, y bueno, le echaron a él, le echaron también a su amigo, a Danny Tripp. Y aquí, una vez que el nuevo jefe pues ha hecho esa especie como de suicidio delante de la cámara, bueno, pues les convencen para volver a trabajar ahí. Les convencen también porque a Dani, a su amigo, el caso es que iban a hacer una película y le pillaron que tenía cocaína en la sangre porque, bueno, pues había estado drogándose, y entonces el seguro no le dejaba rodar la película. El caso es que, bueno, al final como que no tienen otra opción que volver a meterse en el fregado de volver a sacar a este programa adelante, ¿no? Un programa que ellos además pues querían mucho y que lo tienen muy dentro, ¿no? Con lo cual lo toman como un reto. Y luego también hay otra complicación porque una de las actrices del elenco de este programa es la antigua novia del guionista, ¿no? Un personaje maravilloso, Harriet, que lo protagoniza Sarah Paulson. Yo hasta ese momento no la había visto, ¿no? Y está maravillosa, o sea, te enamoras de ella total. Hace un personaje de una actriz muy divina y tal, pero súper católica, cosa que choca bastante con él, con el personaje protagonista. Si vemos qué tipo de guiones se escribe, bueno, son guiones de este tipo de programas con muchas alusiones políticas, pero todo es del humor, mezclado también con drama, mucha sátira. Bueno, este tipo de guiones de los late night de semanales, ¿no? Al estilo Saturday Night Live. Y claro, poco a poco vamos viendo donde ya no solamente es pillar la actualidad y hacerlo con humor, sino que él se va comprometiendo, ¿no? Con lo que está contando, que no sea solamente entretenido, sino que esté hablando de algo, y eso le lleva pues a luchar muchas veces contra la audiencia, contra la censura, contra el mundo comercial, contra los que llevan los anuncios, contra los propios que llevan el canal, pero vamos, él intenta mantenerse fiel a sus principios. Y esa suele ser y esa es una de sus mayores debilidades como protagonista, ¿no? Que al intentar mantenerse tan fiel a sus principios, ¿no? Y a lo que quiere contar y cómo tiene que criticar la actualidad, eso le lleva realmente a estar muchas veces peleado con sus jefes y con todo, cosa que visto de cierto modo debilita su posición como guionista en su trabajo, ¿no? O sea, el tema de que su debate moral sobre qué escribe y lo que tiene que escribir se convierte en parte en su debilidad. También tiene que luchar contra el estrés que supone este tipo de programas, que bueno, yo lo viví y la verdad es que es impresionante tener que hacer un programa en directo sobre actualidad.
con lo cual estás haciendo millones de cambios hasta el último segundo antes de empezar a salir a emitir y luego emitiendo en directo, con lo cual todo el estrés que te da a hacer este programa en directo, ¿no? Luego otra de sus debilidades viene por la parte emocional, la parte romántica, ya que, como he contado antes, su ex es una de las protagonistas del programa, con lo cual está todo el día tirando porque él todavía la quiere y bueno, todas estas movidas, todos estos tira y aflojas, ¿no? Y estas tensiones que se suceden entre los dos, además escritas por Aaron Sorkin, con lo cual imagínate, son diálogos súper inteligentes, súper ingeniosos. No, bueno, yo hablo desde el lado casi más de fan, pero es que soy muy fan de esta serie. El arco de transformación, él una vez que acepta trabajar aquí, empieza con mucha ilusión, con ganas de revivir todo el programa, pero claro, ya le empiezan a surgir todas las complicaciones a lo largo de todas las semanas, pues con la novia, con los jefes del canal, con la jefa del canal, con los dueños de la emisora, todos los problemas políticos en los cuales Aaron Sorkin les va metiendo, y eso va haciendo como que él al final se vaya convirtiendo en un líder, ¿no? Y él vaya encontrando esa especie como de equilibrio entre estar en un programa mainstream, pero por otro lado ser líder y hablar de lo que quieres hablar, ¿no? Y mojarse, ¿no? Pero eso, entre esa peleita va encontrando un equilibrio en la parte final. Y ese es el tema de la historia, ¿no? El tema de la serie, esa tensión que existe entre el arte y lo comercial, entre la libertad de expresión y la censura. Y ese desafío de mantener la integridad cuando por otro lado tienes toda la presión de los anunciantes, las audiencias, esas expectativas que tienen pues tanto el público que ve el programa como pues el canal, ¿no? Y conseguir ciertos números. Y luego, como te decía antes, como todas estas series de Aaron Sorkin, en el fondo también te está hablando de la responsabilidad de los medios de comunicación para hablar de ciertas cosas, ¿no? Y no callarse, ¿no? Como que hay que mojarse aunque estés en un programa de humor y vas a ser un programa de estos que haces de sátira política para sacar las cosas y no ocultarlas, ¿no? Sobre todo las cosas que están donde hay muchos poderosos detrás que intentan taparlas. ¿Qué aprendizajes podemos tener los guionistas con esta serie? Bueno, lo primero, vemos cómo se puede hablar de política, se puede hablar de religión, y todo eso lo pueden meter dentro de una narrativa, de una serie, de una forma inteligente, de una forma madura y de una forma reflexiva. O sea, no hay miedo para hablar de este tipo de cosas. Luego también podemos ver cómo hablar de nosotros, ¿no? De todos los que hacemos la industria del entretenimiento, es un tema interesante. Claro, aquí los protagonistas son los guionistas, los productores, los actores, y realmente te muestra cómo se trabaja en ese tipo de programas, ¿no? Lo que te decía yo antes de que yo trabajé en un programa así y realmente me vi súper reflejado. Obviamente Aaron Sorkin habla de algo que conoce porque él ha trabajado antes en programas de este tipo. Otra cosa que podemos aprender es cómo se equilibra el drama con la comedia, ¿no? O sea, es un programa donde hay mucho humor, ya que habla de un programa de humor, pero por otro lado se mete en los conflictos y aprieta muy bien y va jugando todo el rato entre un lado y el otro. Y por último, podemos aprender este método que utiliza Aaron Sorkin de hacer sus programas para hacer activismo político. O sea, podemos utilizar la televisión, en este caso, o el cine, para sacar debates a la opinión pública y hablar de ciertos temas que en otros sitios no se hablan. Es decir, dar un paso más adelante de no solamente entretenimiento, sino también podemos hablar de cosas un poco más reflexivas que veramente, pues eso, entretener. Y voy a acabar leyéndote algunas frases del piloto, que por cierto se puede encontrar. De hecho, os voy a poner el enlace al guión del episodio piloto por si acaso lo queréis leer. Hay un momento al principio cuando interrumpe Webbs que dice: esta no va a ser una buena noche para el programa y creo que deberían cambiar de canal, ¿no? Ya directamente una gran provocación. Y ahí es cuando empieza ese monólogo en el que dice: este show solía ser sátira política y social de vanguardia, pero ha sido lobotomizado por una cadena de transmisión cobarde empeñada en no hacer nada que pueda desafiar a su audiencia, ¿no? O sea, ya ese es el monólogo inicial, ¿no? Luego cuando les proponen lo de volver, ¿no? Le proponen a Dani lo de volver al programa y están discutiendo, él le dice: vamos a hacerlo y no quiero a nadie más, te quiero a ti. Hay otra frase de Matt, ¿no? Del guionista protagonista, que dice: mira, odio Los Ángeles como todo el mundo, pero tengo que trabajar aquí porque en cualquier otra parte del país soy inempleable. Buenísimo, ¿no? Como mentalidad del guionista, de o trabajo aquí o no puedo trabajar en televisión en ningún otro lado, ¿no? Y acabo con una frase de Harriet, ¿no? De la exnovia de Matt, que le dice a Tom, a otro personaje: cuando empieces a hacer una contribución a este programa, puedes hablar conmigo como quieras,
pero tuviste 2 frases esta noche y pisaste una de ellas. Así que hasta que no aceptes a Jesucristo como tu salvador personal o hagas reír a alguien, ¿por qué no vas a beber a otra mesa? Buenísimo, ¿no? Además es un personaje como muy católico y que está todo el rato diciéndolo, vamos, sin ninguna vergüenza, con muchísimo orgullo y muchísimo ingenio. Bueno, si te ha gustado este podcast y no has oído los anteriores, nada, vete a la web, abajo en el buscador y pon guionista protagonista y ahí te aparecerán todos los podcasts en los que he analizado películas donde el guionista es el protagonista. Nos vemos en el siguiente podcast.